Hola alumnos, vamos a continuar con la explicación de la unidad número 1 llamada vectores. En este caso vamos a explicar el tema llamado componente de vectores. Para entenderlo de una forma fácil, vamos a mirar este grafiquito que tenemos acá, en donde tenemos el vector A, el vector AX y el vector AI. Como lo indica esta ecuación, el vector A es igual a la suma del vector AX y el vector AI. Como aprendimos en el video anterior, si yo quiero sumar dos vectores, coloco un vector y a continuación coloco el otro. Si coloco AI a continuación de AX, obtengo ese vector resultante. Bien, ¿por qué se llaman AX y AI? Y bueno, este vector A, si yo lo proyecto sobre el eje X, obtengo el vector AX. Y si este vector A yo lo proyecto sobre el eje Y, obtengo ese vector AI. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las componentes? Bueno, las componentes de un vector A son las magnitudes de estos vectores. Es decir, la componente en X del vector A es la magnitud de este vector AX y la componente en Y del vector A es la magnitud de este vector. Es decir, como conclusión, que las componentes de un vector son magnitudes escalares y no magnitudes vectoriales. Ahora, esas componentes, la componente en X y la componente en Y, que son números, se pueden obtener matemáticamente utilizando funciones trigonométricas. ¿Por qué funciones trigonométricas? Y porque si yo traslado ese vector acá, formo un triángulo rectángulo. Entonces, si yo a ese triángulo rectángulo le aplico, por ejemplo, el coseno de ese ángulo, el coseno de ese ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, me queda que el coseno de este ángulo es AX sobre A, como lo indica esta ecuación. Yo de acá puedo despejar la componente en X pasando este A que está dividiendo al otro miembro multiplicando y me queda esa ecuación. Es decir, que la componente en X del vector A es igual a la magnitud de A por el coseno de θ. Y de la misma forma, si aplico el seno de ese ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, a AI sobre A, como lo indica esta ecuación que está acá, y como quiero obtener el valor de la componente en Y del vector A, ¿qué hago? Esta A que está dividiendo la paso al otro miembro multiplicando, entonces obtengo que AI es igual a A por el seno de θ. Bien, si tengo un vector como este que tenemos acá, su componente en X estará acá y su componente en Y estará acá. En lugar de utilizar este ángulo, vamos a utilizar este ángulo interno para utilizar estas ecuaciones para obtener la componente en X y la componente en Y del vector. Perfecto. Luego de esa pequeña explicación, muestra la resolución de un ejercicio en donde me dice, bueno, calcular el valor de las componentes de un vector a partir de la magnitud del vector y del ángulo. Por ejemplo, en este primer caso tenemos la magnitud de este vector D y el valor del ángulo. Y quiere que obtenga el valor de las componentes. Lo único que tengo que hacer es utilizar las ecuaciones que tenemos acá. Entonces, si colocamos esas ecuaciones y reemplazamos los valores, obtengo los resultados. En este otro ejercicio, lo mismo. El ejercicio da como dato la magnitud del vector E y el ángulo y quiere que obtengas el valor de las componentes. ¿Cómo las obtengo? Utilizando las dos ecuaciones que vimos arriba. Muy simple. Vamos al otro tema que dice cálculo de vectores usando componentes. Bien, lo primero me dice cálculo de la magnitud y de la dirección de un vector a partir de sus componentes. Bien, acá tenemos el caso opuesto. Como vimos acá en el ejercicio este que tenemos acá, el ejercicio nos daba la magnitud del vector y nos daba el ángulo y nosotros teníamos que obtener las componentes EX, E, Y e Y. Bien, en este caso es
el caso opuesto nos van a dar el valor de las componentes y nosotros tenemos que obtener el valor del ángulo, que sería la dirección del vector, y el valor de la magnitud del vector. Bien, ¿cómo hago para obtener la magnitud del vector a partir de sus componentes? Bueno, lo primero que tengo que hacer es formar el triángulo rectángulo, es decir, ese vector que está ahí lo traslado acá y formo el triángulo rectángulo. Bien, si formo el triángulo rectángulo puedo aplicar Pitágoras. Entonces, la hipotenusa, que sería esa al cuadrado, va a ser igual a ese cateto al cuadrado más ese cateto al cuadrado. Bien, como quiero obtener la magnitud y esa magnitud está al cuadrado, el cuadrado lo paso al otro miembro como raíz y obtengo esa ecuación que está acá. Y para obtener el ángulo o la dirección del vector, que es lo mismo, ¿qué hago? De nuevo, formo el triángulo rectángulo. Como el ángulo está acá, este vector lo traslado acá, formo el triángulo rectángulo y si tengo el valor de las componentes, que va a ser ese valor y ese valor, lo que tengo que hacer es utilizar la función trigonométrica tangente, que la tangente de este ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, que va a ser la tangente de beta es igual a EX sobre EY. Si miro la ecuación que obtengo acá, es esa que tenemos ahí. Como yo quiero obtener el ángulo, esa tangente la tengo que pasar al otro miembro y la paso como arco tangente, como se indica acá. Bien, después nos habla de la multiplicación de un vector por un escalar. Esto lo vimos en el video anterior. Recordemos que si multiplico un vector por un escalar, es decir, por un número, lo único que cambia es la magnitud del vector. Y por último, habla acá de el uso de componentes para calcular la suma de vectores de dos o más vectores. Es decir, acá lo que habla es lo siguiente. Si yo miro acá el grafiquito, tengo el vector A, el vector B y el vector resultante. Es decir, acá gráficamente está realizada la operación de ese vector más ese vector me da el vector R. Bien, ahora, ¿cómo hago yo para obtener las componentes de este vector R? Bueno, la puedo obtener sumando las componentes de ese vector y de ese vector. Como vemos, tenemos este vector acá, tiene la componente en x a x, que es esa, la componente a y, que es esa. Este vector B tiene una componente en x, que es esa, y una componente en y, que es esa. Y el vector resultante tiene una componente en x, que es todo esto, y una componente en y, que es todo esto. Como vemos, la componente en x de este vector resultante es la suma de la componente en x del vector A y del vector B, y la componente en y del vector resultante es la suma de la componente en y del vector A y del vector B, como se indica acá en las ecuaciones. Bien, eso es todo lo que dice esta parte. Acá hay un pequeño problemita, se los dejo para que lo vean ustedes tranquilos. Y después de ver eso, vamos a explicar el último temita, que se llama vectores unitarios. Como dice acá el libro, un vector unitario es un vector con magnitud 1 y sin unidades. Su finalidad consiste en direccionar, es decir, describir una dirección en el espacio. ¿Qué me ha dicho ahí? Lo que me ha dicho es lo siguiente. Yo tengo, los vectores unitarios son vectores que tienen magnitud 1 y que están o son paralelos a los ejes cartesianos. Por ejemplo, el vector unitario y, que también se llama versor, nosotros le vamos a llamar versores, el versor y es un vector que está sobre el eje X y tiene magnitud 1. El versor J es un vector de magnitud 1 que está siempre sobre el eje Y. Y el versor K es aquel que tiene magnitud 1 y va a estar sobre el eje Z. Nosotros vamos a ver vectores únicamente en el plano, no en el espacio, para hacer más simple el análisis.
Bien, la pregunta es, ¿para qué se utilizan los vectores unitarios? Bueno, los vectores unitarios se utilizan para poder formar ecuaciones, como podemos ver acá, formar ecuaciones vectoriales. Una vez que ya sabemos cómo calcular las componentes de un vector, lo que nos faltaba era darle dirección a esas componentes para transformarlas en vectores. Entonces, ese vector A, nosotros dijimos que teníamos una componente que era la magnitud de ese vector, y esa es la componente en X. La magnitud de ese vector es la componente en X del vector. Y la componente en Y de este vector es la magnitud de ese vector. Ahora, si yo quiero saber cómo nombrar a ese vector, le tengo que dar a la componente una dirección. ¿Cómo le doy la dirección? Multiplicándola por el versor, en este caso por el versor Y. Y si yo a la componente de acá la quiero transformar en vector, es decir, quiero nombrar a este vector, ¿qué hago? Multiplico por el vector unitario j o por el versor j. Entonces, este vector a, volviendo para que se entienda mejor, este vector a es la suma de este vector más ese vector. Este vector acá yo lo voy a nombrar con la multiplicación de la componente, que es la magnitud de ese vector, por el versor y. Y a este vector lo voy a llamar, lo voy a nombrar con la multiplicación de la magnitud de ese vector, que sería la componente en y de ese vector, por el vector unitario j o versor j. De esa forma yo puedo escribir gráficamente, analíticamente, puedo escribir que el vector a es igual a que ax por y más ay por j. Otro vector que se llame b lo puedo nombrar de esta manera, otro vector, y por lo tanto si quiero hacer la operación matemática r, el vector r es igual a la suma del vector a más el vector b, ¿qué hago? Realizo esta operación que tengo acá. Como veo, el vector a yo lo indico de esta manera, al vector b lo indico de esta manera, y para obtener el vector resultante, ¿qué hago? Sumo peras con peras y manzanas con manzanas, es decir, lo que tiene ahí lo junto, y lo que tiene al versor y lo sumo por un lado, y lo que tiene al versor j lo sumo por otro. Entonces me queda esta operación que tengo acá y me queda esto finalmente. Es decir, recapitulando, ¿para qué sirven los vectores unitarios? Sirven para poder hacer estas operaciones matemáticas como la suma y la resta, que la hemos visto anteriormente de forma gráfica, poder hacerlas de forma analítica, es decir, a partir de ecuaciones. Si yo quiero hacer una suma o una resta de vectores utilizando ecuaciones, sí o sí tengo que utilizar la notación con versores. Eso es todo. Eso es todo.